Bien, estamos nuevamente con ustedes a través de este canal, de este medio, que es realmente un instrumento en este tiempo para bendecir a la vida de muchas personas, de muchos matrimonios y de muchas familias. Queremos en esta noche compartir con usted un mensaje que es muy importante y lo encontramos, como ya compartimos el domingo, en el libro según San Juan. Vamos a estar compartiendo mensajes cortos que sean de bendición, que sean de ayuda, que sean de orientación en nuestra vida espiritual, nos den la seguridad de nuestra salvación y de saber cuál es el futuro que nos espera a todos nosotros, que usted pueda participar de esta hermosa oportunidad que tenemos todos de estar en la presencia de Dios, de estar frente a su palabra y poder escuchar el mensaje que todo ser humano necesita oír. Hoy el tema se titula: Señor, ¿dónde moras? Señor, ¿dónde vives? Vamos a tratar de responder a esta pregunta en el transcurso de esta breve meditación, y al final, y estoy seguro que usted va a saber el lugar donde el Señor Jesús mora, vive y anhela estar en forma permanente. Voy a dar lectura al Evangelio según San Juan, capítulo 1, del versículo 29 en adelante, que precisamente habla de esta historia. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo le di a conocer, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El día siguiente otra vez Juan estaba y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar dos de los discípulos de Juan y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Necesitamos tener una respuesta clara a esta pregunta: ¿dónde moras? Señor, ¿dónde vives? Estos dos primeros discípulos que empezaron a seguir a Jesús eran primeros discípulos de Juan el Bautista. Ellos habían escuchado sobre la necesidad de bautizar y preparar de esa manera el camino, porque venía alguien más grande, más poderoso y más importante que Juan el Bautista. Estos dos discípulos de Juan habían presenciado la negativa de Juan en bautizar a Jesús, porque él sabía quién era el Señor Jesús. Y por lo tanto, como el bautismo de Juan era para arrepentimiento, él sabía de que Jesús no necesitaba. Pero sin embargo, el Señor le dice: Juan, es necesario que se cumpla la ley. Y por lo tanto, Juan bautizó. Y estos dos discípulos fueron testigos de esa experiencia. Ellos presenciaron el bautismo de Jesús de Nazaret. También fueron testigos de la presencia del Espíritu Santo cuando descendió sobre Jesús, y de las palabras que fue emitido desde el cielo del Padre cuando Él dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Estos dos discípulos fueron testigos de estas experiencias sobrenaturales de la vida entre Juan
y la vida del Señor Jesucristo. No se había anunciado aún públicamente de quién era Jesús. Simplemente ellos fueron testigos y esa experiencia les llevó a ellos a tener un interés especial por aquella persona que vino a ser bautizado y Juan el Bautista se negó a hacerlo, pero que al final él obedeció y lo bautizó. Ellos fueron testigos cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Ellos fueron testigos de aquellas palabras que vino desde el cielo y que se dejó oír por todos los que estaban allí. Y esa palabra decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Al día siguiente del bautismo, Juan vio pasar, dice, a Jesús por allí y dijo para los discípulos que estaban al lado de él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sus dos discípulos le escucharon claramente el anuncio de Juan el Bautista. Era el día siguiente a aquella experiencia del bautismo. Y el tercer día pasó nuevamente el Señor Jesús por el lugar donde estaba Juan y sus dos discípulos. Y el versículo 35 y 36 que he leído dice precisamente esto: el día siguiente otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Era el segundo día, era la segunda vez que los discípulos de Juan escucharon a su maestro decirles a ellos: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios ya no era una oveja o hijo o cría de una oveja, que era muy familiar para todo judío porque era parte del sacrificio que se hacía en el altar por cada persona, por cada familia o por la nación entera. Para los discípulos que escucharon a su maestro Juan el Bautista, era una persona a quien Juan señala, a quien Juan indica y dice: he aquí el Cordero de Dios. Como dije, ya no era una oveja, era una persona, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, de quien ya se sabía desde pequeño ciertas cosas que no eran tan normales como en el resto de los seres humanos. Era algo muy especial. Y Juan 1:14 dice lo siguiente: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Juan no estaba despidiendo o votando a sus discípulos, solo les estaba indicando, anunciando quién era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, Juan estaba diciendo: llegó al mundo y está entre nosotros el verdadero Cordero de Dios, el Cordero que quita, que vino a quitar el pecado del mundo, que vino a limpiar al ser humano del pecado, que vino a liberar al ser humano de todo aquello que le impide, que le dificulta relacionarse con Dios. Estos hombres sabían perfectamente qué significaba ser el Cordero, o a qué se refería Juan el Bautista cuando él les dijo: he aquí el Cordero de Dios. Decía hace un momento, para todo judío era muy familiar, y ellos como buenos judíos sabían qué significaba, qué representaba el Cordero en el pueblo de Israel, para las familias de Israel, para las personas de Israel. Todos ellos sabían que el Cordero representaba el sacrificio que el sacerdote presentaba para expiar el pecado de toda persona que iba al altar de Dios.
Pero al mismo tiempo ellos recordaban la historia de Abraham cuando Dios le pidió sacrificar a su único hijo. Abraham obedeció y él fue a sacrificar. Cuando él estaba a punto de sacrificar, de apuñalar a su hijo, el ángel de Dios se presenta y le dice a Abraham: detente. Ahora sabemos que tú no escatimas absolutamente nada por obediencia a Dios, pero no sacrifiques, no toques al niño. He aquí a tu mano derecha, le dijo, el cordero para el sacrificio. Estos dos discípulos de Juan y los dos primeros discípulos de Jesús sabían perfectamente qué significaba el cordero, un cordero en el contexto judío. Por eso a ellos les tocó tanto cuando Juan les dijo: he aquí, 2 veces, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el verdadero Cordero de Dios que ha venido al mundo para quitar, para expiar, para redimir al ser humano de sus pecados. Cuando ellos escucharon esto en dos ocasiones, expresar, anunciar a su maestro, ellos no se detuvieron. Lo que ellos hicieron fue levantarse, sacudirse de esa enseñanza, ¿no es así?, tradicional y del Antiguo Testamento y todo esto. Lo que ellos venían practicando, lo que para ellos era una referencia de ser el Cordero, ahora ellos están viendo a un Cordero que está allí entre ellos, y ellos se levantaron y dice que decidieron seguir a Jesús. Ellos decidieron seguir al Señor Jesús. Ellos querían saber dónde moraba el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Voy a volver a leer capítulo 1 de Juan, versículos 35 y 36, y dice lo siguiente. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. La primera cosa que ellos hicieron fue levantarse de esa situación, levantarse de esa vida que pues tuvieron hasta allí, y ellos decidieron, porque sintieron en su corazón y entendieron que ya no era más el sacrificio para liberar al ser humano de sus pecados, un cordero, no es así, que era un animal, sino que ahora era una persona, y en este caso es el Hijo de Dios. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Versículo 39 termina diciendo: les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. La primera cosa que ellos hicieron y que todos nosotros necesitamos hacer es, al entender de que la salvación, de que la liberación de nuestros pecados, de que el perdón de nuestros pecados, de que quiten la carga y el peso y la culpa de nuestros pecados, ya no es más por cuestiones religiosas, ya no es más por ser buenos, no es más por confesarnos ante alguien, sino es por creer de que es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que vino al mundo para expiarnos, para limpiarnos, para liberarnos de todo pecado. Por eso ellos decidieron levantarse en primer lugar. En segundo lugar, ellos decidieron seguir a Jesús. Decidir seguir a Jesús no es fácil. Hay mucha gente que intentó hacerlo. Cuando Jesús vio a las personas en su tiempo, le dijo: sígueme. Y aquellas personas ponían excusas. No, yo te puedo seguir, pero primero deje que yo entierre mi muerto, primero deje que pase mi luna de miel, o que festeje, o que me despida. Y a aquellos que pues le siguieron fácilmente, muchas veces el Señor Jesucristo les tuvo que decir el precio de lo que es seguir a Jesús, el costo de ser un seguidor de Jesús. Un día Jesús dijo: hasta los pájaros tienen nido, y yo, el Hijo de Dios, no tengo ni una piedra donde recostar mi cabeza. A pesar de eso, ¿me quieres seguir? La decisión de seguir a Jesús es una decisión que no es humana, sino que es resultado de todo un proceso del trabajo de Dios en nuestras vidas,
en nuestros corazones. En tercer lugar, ellos quisieron saber dónde moraba Jesús. Cuando el Señor Jesús sintió que ellos iban tras de él, el Señor se detuvo, volteó hacia atrás y los vio a ellos y les dijo, ¿qué queréis? Y ellos le dijeron, Señor, oh Maestro, queremos saber dónde moras. Y el Señor les dijo, vengan y vean dónde vivo. Y aquel día y aquella noche pasaron con él. Y el día siguiente uno puede ver los resultados de esa hermosa experiencia. Hermanos, hoy necesitamos saber de que el Señor Jesucristo no habita más en un lugar determinado. No habita más en casas o templos hechos por manos de hombres. El Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, quiere morar en el corazón de cada ser humano, en el corazón de cada persona. Usted y yo necesitamos entender esta hermosa verdad. La casa de Dios es nuestro corazón. Dios desea vivir dentro de nosotros. Por eso yo quiero mencionar dos textos que están en la palabra. Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice que la fe es por el oír la palabra. La fe se produce dentro de nuestro corazón cuando la persona oye el mensaje, el evangelio, la palabra de Dios. Esa palabra produce aquella fe que se llama la fe salvadora, la fe que nos va a llevar a creer y a aceptar que la obra de Cristo es la única obra de la que nos podemos tomar para ser salvos. El ser humano no puede hacer absolutamente nada, sino solo asirse o agarrarse de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, él como cordero, como dice el profeta Isaías, fue a la cruz del Calvario a ser sacrificado, a morir en nuestro lugar, pagar de esa manera el precio de nuestras culpas, de nuestros pecados, de nuestro castigo. Y nosotros no tenemos que hacer otra que aceptar esa verdad, sí, que el Señor Jesucristo pagó el precio por mí. Y el libro de Efesios capítulo 1, verso 13 al 14 nos enseña otras verdades sumamente importantes en este proceso de la salvación. El proceso de salvación puede durar segundos, minutos o algunas horas o en la vida de otras personas un buen tiempo. Pero lo importante es que ese proceso debe terminar cuando el ser humano reconoce su miseria, su pobreza y acepta la obra de Cristo en la cruz del Calvario como el pago suficiente y total para nuestra salvación. El libro de Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, y habiendo oído, ¿no?, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Entonces el primer paso en la salvación es que el ser humano haya oído la palabra. Por lo tanto, toda persona que ha tenido ya la oportunidad de oír el mensaje no se librará de que un día Jesucristo, el Hijo de Dios, nos diga, usted tuvo la oportunidad de oír mi palabra, pero a pesar de eso, usted no decidió seguirme. Entonces la primera cosa antes de seguir es oír la palabra. Y esa palabra que entra por nuestro oído genera en nuestro corazón el acto de fe, la decisión que usted debe tomar frente a Cristo. Por eso dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Entonces esa fe salvadora que se produce dentro de nuestro corazón como resultado de haber oído, de haber leído la palabra, el mensaje del evangelio, ¿no es así? Esa fe es el creer en él. Pablo dice en el libro de Romanos también de que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Después de que usted haya oído el evangelio, de una y otra manera, usted ya no tiene excusa de hacer esta hermosa decisión. Ya no tiene ninguna justificación.
sino solo la reacción o la respuesta que usted debe dar frente a la invitación de Dios. Dice que la salvación es porque usted, habiendo oído la palabra, usted creyó en Él. Creer en Él es poder abrirle las puertas de nuestro corazón y aceptar a Jesús, recibir a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Cuando usted hace este acto de creer en Él y abrirle la puerta de su corazón e invita a Jesús a entrar a su vida, desde aquel momento el Señor Jesucristo se hace el habitante más importante y debería de ser el único habitante en nuestra vida, el único que more en nuestra vida a través del Espíritu Santo. El apóstol Pablo menciona en Efesios 1, 13, 14, diciendo que cuando nosotros hemos oído el Evangelio y hemos creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todos necesitamos de aquel sello del Espíritu Santo en nuestros corazones. El sello del Espíritu Santo, que es la garantía, no es así, de que usted es hijo o hija de Dios. No hay otra manera. Usted necesita sencillamente obedecer o dar respuesta a la palabra que escucha. Esto es una tremenda oportunidad que usted tiene, no solamente de haber oído el Evangelio de salvación, sino de dar el segundo paso, de creer. Creer es confesar que por usted mismo o misma no puede hacer absolutamente nada para alcanzar la salvación. Usted necesita aceptar la muerte de Cristo como su muerte, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario como el pago por sus pecados. En tercer lugar, usted solo necesita abrir las puertas de su corazón, las puertas de su vida y decir: Señor, yo te necesito, entre a mi vida, sea usted el que habite en mí. De tal manera que la respuesta a la pregunta inicial, Señor, ¿dónde moras?, que usted pueda decir: el Señor vive en mí, el Señor mora en mi corazón. Si el Señor vive en usted, hermanos, usted está y tiene la garantía, pues, de la salvación y de la vida eterna. La palabra dice que el que cree en el Señor Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en el Señor Jesucristo no será condenado, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree en el Señor Jesucristo es salvo desde el momento que confiesa esa verdad de haber creído en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Donde usted esté, me encantaría acompañarle en una oración. La oración en sí no le trae la salvación, sino el acto de hacerlo. El decir: yo necesito de Jesucristo en mi vida. Yo quiero que Él viva en mí. Y con Él dentro de usted, usted tiene la seguridad absoluta de su salvación. Más usted necesita abrir las puertas de su corazón y decir conmigo esta oración. Allí donde esté, ore conmigo. Diga conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que he tratado de alcanzar la paz. He tratado, Señor, de lograr tener la seguridad de mi salvación por muchas formas y muchos medios, pero más no lo he logrado. He buscado de una y otra manera, pero sin embargo aún tengo un vacío espiritual dentro de mí. En esta noche escucho su palabra, y su palabra me dice de que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si usted es el Cordero de Dios, yo quiero aceptar tu muerte como mi muerte, tu sacrificio como mi sacrificio. Señor, tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para limpiarme de todo pecado y para perdonarme de todo aquello, Señor, que no te agrada. Y en esta noche, Señor, yo te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y te suplico que tú me perdones y que tú escribas mi nombre en el libro de la vida
Y a partir de hoy, usted me ayude a ser un seguidor. Como aquellos 2 discípulos que tomaron la decisión de seguirle a usted. Yo quiero seguirle a usted a partir de hoy. Yo quiero ser un discípulo. Yo quiero caminar con usted. Yo le ruego que usted me reciba y me ayude a ser un buen discípulo. Y te doy gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios nos bendiga. Que Dios bendiga a toda persona que nos oye. Y si usted quiere ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer por este medio. La página de la Iglesia Bautista Hispana Emmanuel. Usted puede entrar en contacto llamándonos también o escribiéndonos un mensaje dándonos a conocer que usted aceptó a Cristo. Y nosotros queremos acompañarle desde aquí con nuestras oraciones y con mensajes que va a ser internamente de mucha ayuda para usted. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.